Perfecto. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Pueden poner el micrófono en mute? Porque si no va a copiar un montón. Acoplar. No. Ahí está. ¿Pueden entrar al sitio ahí que les pasé? Tienen que hacer clic en la conversación. Les pido mil disculpas. Somos demasiados esta vez. Sí, chatear podemos chatear, no hay problema. Yo dejo acá esto abierto, corto la conversación, pero chateamos. Todo el mundo, por favor, súmese a la página esa que les pasé. Ahora, ¿listo? Ahora podemos seguir chateando. A ver. Hola, hola. Ahí subimos casi todos. ¿Me escuchan ahí? Hola, Hola, hola. sí. Me parece que ahora estamos todos. Esperen que veo de llamar al resto. Perfecto. Sí, me parece que lo mejor que podemos hacer es verme por la página y chatear vía Skype. ¿Me están viendo todos en la página? Perdón, ¿quién dijo no? ¿Oscar? Ah, ¿qué haces, Moisés? Entra, espera que te paso la página esta. De vuelta, mil disculpas a todos, la verdad que hoy nos ha superado la participación. Próxima vez ya la voy a dejar directamente en la página. Perfecto. Bueno, vamos a ver un sonito más, a ver si alguien más sube. Bien feo se me ve. Gracias, che. Bueno, esto igual por suerte queda grabado, así que va a ser más fácil para después compartir. Bueno, si quieren copyright. Yo ahora, esto por favor lo corto un segundito. Es la charla de acá, así seguimos, porque si no sale por los dos lugares. Bueno, ahí estamos. Cualquier cosa recuerden por favor que siempre me pueden chatear. Sí, pero Ustream se oye. ¿Alguien no puede? ¿Alguien tiene problemas para escuchar? Si no lo llama usted, Eduardo, y ya lo... A ver. Hola, hola. Perfecto, ahí creo que quedó mejor, ¿no? Ok,
Gente, lo único que les pido, no llamen por el tema de Skype porque se hace el acople. Yo me desconecto de Skype, pero me mantengo para que chateemos. Bueno, si les parece, gente, vamos a empezar. Antes que todo, muchas gracias a todos por estar hoy acá. La verdad que me ha sorprendido el gran nivel de gente que estamos teniendo. A ver, esperen que seguimos teniendo quilombos técnicos. Perdón. Ok, yo el Skype lo tengo cerrado. ¿Alguien puede ser que me esté llamando? Ah, ¿saben qué puede pasar? Alguien puede estar teniendo el micrófono abierto. Por favor, pongan en mute, es el iconito que tienen los micrófonos. Ah, ok, excelente. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Muchas gracias. Realmente muchas gracias por haber venido. Este es el primero de los cursos del grupo de estudio online. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Federico Andino. Yo soy el maestro residente del grupo Paldenjaki acá en Buenos Aires. Y yo también soy profesor de la Universidad de El Salvador, en budismo tibetano. Una de las cosas que tengo, y voy a hacer el máximo esfuerzo, es que hablo cerrado y rápido. Con lo cual, claramente, es una desventaja para alguien que da charlas continuamente. A ver, espérenme un segundito, vamos a hacer una última prueba porque hay gente que se queda afuera. A ver, todos de acá pueden... ¿Ahora me están escuchando? Ok, le subo el volumen. Perfecto. Bueno, entonces, les decía, esta es la primera de las charlas que damos con el tema del budismo, del grupo de estudios budistas. En realidad veníamos viendo temas más puntuales generales de budismo tántrico, pero una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos, podríamos decir, 2 años, es intentar generar un currículum o una forma de poder acceder más rápidamente a las cosas básicas del budismo, ¿no? Una de las cuales, básicamente, es la introducción más simple del budismo. Mucha gente por ahí se acerca a budismo tibetano, o se acerca a los diferentes tipos de budismo, pero se acerca al budismo en general, ¿no? Que es una cosa que ya hemos tenido, que es muy difícil de comprender. Justamente una de las ideas que tienen este tipo de charlas es poder acercar un concepto más básico de budismo en general a todo el mundo. Por ahí no va a ser, no, esta charla no es una charla demasiado puntual o que vamos a hacer demasiado énfasis en textos como es, por ejemplo, las diferentes charlas que tenemos que son más sobre algún texto en particular, sea de Sutra del Corazón, sea un texto de filosofía.
pero sí una charla que me gustaría dar con todos los conceptos budistas en general redondeados, ¿no? Esta es la charla en la cual uno puede escuchar para intentar entender qué es lo que es ser budista, que no es algo fácil, la verdad. Entonces, la idea mía de generar este espacio y sobre todo estos textos era intentar responder una cuestión bien básica de qué es lo que es un budista genérico, por así decirlo. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que en general en Occidente la gente se define más por el tipo de budismo que como budista. Uno puede encontrar a alguien que dice, yo soy Zen, por ejemplo, ¿no? O yo soy budista tibetano de la escuela tanto. Y está muy bien, eso obviamente no está mal. O dicen, yo soy budista libre o algo. Pero queda muy poco en claro qué es ser budista en general, ¿no? Esperen que me doy cuenta que estoy un poquito fuera de foco. Ahí está. ¿Qué es ser budista en general? Entonces, la idea de esto y el texto que yo les pasé a todos es un pequeño intento de responder cosas que me han ido preguntando en el blog y armarlas de forma que podamos entender básicamente qué es ser un budista. Dame un segundito. Una de las cuestiones primarias que todo el mundo pregunta cuando uno le dice, ok, yo quiero ser budista o me gustaría ser budista, es... para todos aquellos que están con problemas o que se pierden, se caen a veces, quédense tranquilos que en realidad todo esto queda grabado, por suerte, ¿no? Ahí estoy poniendo. Los que no pueden verlo bien o que se les pierde, pueden entrar directamente al link en sí. Gracias, Eduardo, por darme la mano con la gente que entra a preguntar. Entonces, les decía, una de las cuestiones principales que uno tiene en general es qué es el budismo o qué es en general lo que uno debería entender para ser budista o quién cree. Mucha gente te pregunta si uno cree en el Buda como Dios. Mucha gente pregunta si uno en realidad lo que está buscando es una religión o es una forma de meditación o es una técnica. Entonces, lo primero que yo quería explicar es básicamente qué es algo en lo cual todos los budistas creemos, o todos los budistas en general podemos decir que estamos más o menos de acuerdo. Y lo primero que podemos llegar a tener más o menos todos de acuerdo es esto de las famosas 4 marcas de la existencia, que son todo lo que nos dice a todos los budistas cómo es el universo. El budismo no es tanto una religión, de hecho no, podríamos decir que no es una religión, si hay religiosidades budistas. Y por otro lado, tampoco podemos decir que es una técnica de meditación solamente, porque tiene un montón de ética, de filosofía, tiene un montón de disciplinas. Entonces, la idea que vamos a... La idea que podemos llegar a tener del budismo es básicamente un conjunto de cosas que en realidad no tenemos una definición exacta en Occidente, pero podríamos llamar un modo de vida. Este modo de vida básicamente es compatible entre sí por básicamente una serie de cuestiones que están comunes en todos los budismos. Y después vamos a ver exactamente qué son todos los budismos. Pero lo básico que cualquier budista va a creer, o va a intentar entender, es cuatro... oh, perdón, me están... Sí, decime, Eduardo. Mil disculpas, gente, hacemos un sonidito. Sí, se te lee bien, Mariano, se te lee perfecto. Les decía... denme un sonidito. No, Eduardo, por favor, te agradezco mucho que estés chateando, le das una mano a la gente. Muchas gracias. Entonces, les decía, unas cuestiones que probablemente pase en común con todo el budismo vaya a ser esto de las diferentes escuelas que uno tiene y vamos a tener un montón de diferentes versiones. Pero, ¿qué es lo que es básico de todos los budistas creemos? Y acá, antes de empezar a hablar de creencia,
Yo quiero hacer una explicación. El budismo no tiene la creencia en el sentido que el cristianismo tiene la creencia, o que el islam tiene la creencia, o que las religiones en general tienen la creencia. En el budismo, la creencia en realidad es una herramienta para comprobar algo. El budismo es extremadamente empírico, extremadamente pragmático. El problema que tiene el empirismo y el pragmatismo extremo es que en realidad es muy difícil, sin aceptar algún tipo de base, probar algo. Para lo cual, el budismo lo que va a intentar es decir, bueno, yo voy a tomar determinadas afirmaciones sobre la realidad como verdaderas provisionalmente, no como verdaderas a nivel último. Y yo voy a intentar trabajar sobre estas afirmaciones para probar si son verdaderas o falsas, ¿no? Una vez que podamos básicamente entender si son verdaderas o falsas en base a nuestra propia experiencia, vamos a poder progresar y comprobarlas o no. Pero todos los budistas en algún punto pensamos, o por lo menos aceptamos provisionalmente, una serie de cosas. La primera de todas es el tema de la impermanencia. Y esto es muy interesante. La idea básica del budismo es que no hay nada que sea compuesto, es decir, nada que sea complejo, que sea permanente. Y eso ya es lo primero que nos hace algún tipo de ruido, ¿no? En el budismo en general. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que haya cosas o que haya situaciones que uno las vea como eternas. Sean leyes, sean la propia persona, el terror a muerte que tenemos. Tenemos la idea de que en realidad existe algo que es básicamente eterno. Uno de los grandes problemas filosóficos que tiene el budismo con el cristianismo y con el resto de las otras fes es que niega la existencia de algo eterno y trascendente, por así decirlo. Entonces, lo primero que voy a intentar explicar el budismo es que toda sensación, toda toda sensación, creencia, todo ser, todo, aún el miedo mismo, es básicamente impermanente. Pero lo que realmente nos da terror a nosotros es que nosotros somos impermanentes. Y que nosotros vamos a estar cambiando y vamos a estar apareciendo y desapareciendo de forma constante, que no hay nada que nos podamos mantener en nuestro propio estado. Y poder comprender la impermanencia de todo es algo que es muy complejo, porque realmente nos ayuda un poquito a liberarnos de los apegos o las ataduras que nosotros tenemos a ciertas cuestiones. Sin entrar en nada demasiado técnico que es un apego o una atadura, ¿no? Lo principal que vamos a estar haciendo es intentar soltarnos e intentar relajarnos frente a una serie de situaciones que, por más terribles que sean, son básicamente impermanentes. La otra cuestión que plantea el budismo, que también es difícil para nosotros de entender, es el tema del dukkha, o el sufrimiento. Y en esto es algo que a nosotros nos cuesta mucho entender, que es el planteo budista, que es de hecho la primera noble verdad, que la existencia es sufrimiento. Y lo que plantea el budismo no es tanto el dolor es una sensación física, sino que hay una sensación mental, una reacción mental que uno experimenta frente a determinadas situaciones que constituye el sufrimiento. El apego que uno tiene a que todo se quede quieto, que todo no sea impermanente, eso es un gran sufrimiento. Y es permanente en nuestras vidas. Una de las cuestiones que todo el mundo me pregunta es cómo puede ser cuando yo la estoy pasando bien que uno sufra. Y en realidad lo que plantea el budismo es que uno nunca la pasa realmente bien, nunca está 100% feliz hasta que se libera, porque aún dentro del placer existe la comprensión inconsciente de que en realidad va a terminar. Existe el miedo a que algo sea impermanente y al mismo placer es impermanente. Es el famoso ojalá esto no terminase nunca, cuando sabemos que va a terminar, ¿no? Sí, Mariano, esto trabaja principalmente con meditación y bueno, ahora justamente después vamos a hablar un poco de las meditaciones que uno va generando. Pero es complicado, es muy complicado para nosotros a veces verlo en nuestra vida. Y yo siempre... Sí, gracias, perdón. El formato sería buenísimo, que hacemos todas las preguntas que quieran al final para llegar a hacer los 15, así hacemos una hora. Después igual yo me quedo un rato si alguien quiere hacer una consulta más.
Este, yo siempre me preguntan cómo podemos ver el sufrimiento de nuestras vidas aun cuando estamos bien. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Perdóneme si a alguno de ustedes no le resulta familiar. Pero cuando yo era pequeño, los mejores días, creo que para todos nos pasó el fin de semana, ¿no? El fin de semana cuando estábamos en la escuela. Y sin embargo, a mí me pasa que cuando yo escuchaba el fútbol en la radio, yo soy viejo, entonces en esa época se escuchaba fútbol principalmente en la radio los domingos, yo me deprimía. Y eso surge por la comprensión intrínseca nuestra de que en realidad el lunes viene prontamente. Entonces uno ya no puede disfrutar del domingo sabiendo que el lunes está a la vuelta de la esquina. No hay nada que impida que uno disfrute del domingo. Y tampoco hay nada necesariamente malo en el lunes, porque el lunes es fantástico. Pero la misma percepción de que el estado que nosotros queremos aferrarnos, frente a que sentimos apego, es impermanente, nos genera este sufrimiento. Y un estado que todavía es más complicado y que nos genera más sufrimiento es la tercera marca, que es el anatta, o anatman estrictamente en sánscrito. Anatta es en pali, la lengua en que están algunos textos más antiguos del Buda. Y lo que implica el anatman es que más allá, si nosotros investigamos y buscamos en nosotros mismos, no hay nada que sea permanente, no hay nada que sea un yo, no hay nada que sea un alma. Y esta es la parte en que todo el mundo se le agarra algo, se le agarra un poquito de miedo, de cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la idea de un yo, y la idea de un yo es un punto referencial, ¿no? Hay unas meditaciones que son muy largas para explicar ahora, que en un momento vamos a explicar, que tienen que ver con el vipassana, que es la investigación del yo. Pero para no hacerlas tan largas, lo que sucede, lo que podemos ver como un ejemplo es el yo que nosotros teníamos cuando teníamos, por ejemplo, ¿no? 8 años es diferente que el yo, por suerte, ¿no? Que el yo que tengo yo ahora. Es casi totalmente opuesto los sueños, los pensamientos, el físico que uno tiene. Y sin embargo, uno asume que hay algo muy interno, que es de uno. Lo que el Buda encontró, investigando, es que no hay nada que exista internamente de forma autónoma, sino que todo el yo es básicamente es una serie de ¿cómo les puedo decir? Es una serie de interacciones. Por ejemplo, todos nosotros hablamos castellano, estamos escuchando esto en castellano. El lenguaje es parte de lo que nosotros consideramos yo, hasta la misma palabra yo está en castellano. Y sin embargo, eso por sí mismo, la palabra yo no constituye un yo único, no hay el yo mío no es lo mismo que el yo suyo. Eso más las experiencias que hemos tenido, más las imágenes que nosotros sentimos, más toda una serie de experiencias, genera un fenómeno emergente que llamamos yo. Pero no hay nada en ese fenómeno emergente que llamamos yo, en mi caso Federico, que sea intrínsecamente Federico. No hay nada que sea irreductible y tenga mi esencia última. El hecho de que nosotros percibamos esos cambios nos genera el famoso temor existencial, el temor a la muerte. Y esto es lo que nos subyace y lo que nos genera satisfacción en toda nuestra vida, básicamente, ¿no? Y esta podría ser en 10 minutos, una mini englobación de la idea budista de lo que es el miedo a la muerte y la práctica. Es el apego a las sensaciones placenteras para olvidarnos del sufrimiento en general, y el temor de que sean pasajeras, es solamente un síntoma de nuestro terror terrible al hecho de que aquellos que nos llamamos yo como punto de referencia sea también pasajero y un día desaparezca. Y esa ignorancia del hecho de que en realidad yo no existo como yo, sino que el dolor, el sufrimiento que surge es porque yo pienso que un yo pero no existe, es la causa básica, es la ignorancia más básica, diría el Buda, y es la causa básica del sufrimiento de nuestra vida. Esta situación que parece horrible, ¿no? La ignorar nuestra propia naturaleza y pensar que hay cosas que no existen, por suerte, en todo el budismo tiene un nombre para la salida, lo contrario de ello, que es el famosísimo nirvana. Yo, unas cosas que quería hacer, bueno, hasta es difícil hablar sin decir yo, ¿no?
Es unas cosas que yo deseaba hacer con esto es, no voy a entrar en detalles de los tipos de nirvana. En realidad hay muchos tipos de nirvana y hay budismos en los cuales el nirvana o el nirvana permanente está mal visto. Por ejemplo, en todo el Mahayana. Términos como Anuttara Samyak-Sambodhi, Yalus, una de las tierras puras. Pero dado que es una introducción al budismo y que yo quiero que todos ustedes lleguen con una idea básica del budismo, lo principal que me interesa es que ustedes sepan que todos los budistas, si son budistas, aceptan, aunque provisionalmente, de vuelta, no de forma ciega o no de forma última, sino como una especie de pacto para poder seguir avanzando, estas cuatro, lo que llaman las cuatro marcas o sellos de la existencia. La impermanencia, el sufrimiento que trae la conciencia de impermanencia, el sufrimiento básico, que es la impermanencia propia, el no existir, y el hecho de que pese a todo esto que suena terriblemente depresivo, hay un estado que está más allá de eso. Entonces, la pregunta que uno se hace si esto es realmente un bajón, como suena lo que dice el Buda. ¿Hay realmente el otro estado? ¿Es un estado de felicidad? Y esto es complicado, porque está tan lejos de la felicidad como del dolor, pero es un estado que podemos definir como placentero. En unas escuelas va a ser más definido placentero que en otros, pero básicamente el estado que es el nirvana, al estar en una situación en la cual el placer no está contaminado por el dolor, es placentero, pero es algo lejano a lo que nosotros entenderíamos como placentero. Sí, existe una manera para que se pueda subir el volumen de mi audio. A ver, ¿ahí se escucha mejor? O me fui me fui un poco para arriba con el volumen. Bueno, excelente. Bueno, entonces les decía, estos cuatro factores, lo que llaman los cuatro sellos de la existencia, es lo que, si ustedes quieren ser budistas, tienen que intentar comprender. Lo importante es no intentar aceptarlo ciegamente, y esto en el budismo es una caída. Una caída en el sentido que es una falla, es una visión incorrecta. Es un tema en el cual uno tiene que meditar, pensar y actuar en intentar explorarlos. Básicamente, si me tienen que decir cómo definiría el budismo, podríamos decir que es la valentía para intentar ver las cosas como son y no engañarnos. Hay un texto de un físico muy famoso que se llama Richard Feynman que dice que la primera persona que uno no tiene que engañar es a uno mismo, y eso es complicado porque uno es la persona más fácil de autoengañarse. ¿Ok? Sí, mi audio Skype, de hecho no tengo conexión de Skype yo ahora. Déjenme un segundito a ver. No tengo absolutamente ninguna conexión abierta a Skype. Puede ser un delay en el audio. A ver ahí. Ahí, por ahí mejor. Perfecto. ¿Mejor ahí, Eduardo? Espérenme, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a ver si es por ahí esto. ¿Ahí se escucha? No, a ver, no molesta, por favor, la idea es que esto se escuche bien. ¿Ahí se está escuchando, gente? Excelente. Y con eso espero que se vaya el delay. Perfecto. Entonces seguimos así. Como les decía, esas son las... Cuando uno le preguntan qué es lo que un budista cree, es básicamente eso, ¿no? Uno intenta buscarle la vuelta para poder intentar comprender estas marcas. No las tiene que aceptar, sino simplemente explorarlas.
Y si hay, todo el mundo también pregunta, ¿y hay una especie de evangelio budista? En realidad no es tanto un evangelio o una definición de fe como está en el Islam, sino que siendo el budismo no una religión, sino una forma de explorar la realidad, tiene que ver con una cosa que le dijo uno de los primeros discípulos de Buda a sus dos discípulos más famosos, que con eso los convenció, que lo que simplemente dice es, de todo lo que surgió de una causa, todo lo que tiene causa, el Buda enseñó el origen de cómo surgió y su sensación, y es su sensación, y esa es la doctrina básicamente del Buda, ¿no? Y esta es la explicación más corta, si no puede enganchar, del budismo. Es el intento de comprender básicamente la realidad. Nada más que eso, nada más y nada menos, ¿no? Como diría Sprite, las cosas como son, básicamente. ¿Cómo se dice esto? Yo lo incluí en el texto en la versión sánscrita. La versión sánscrita se canta generalmente. Es como la forma más devocional del budismo. Para aquellos que les guste cantarla, está escrita, la pronunciación es Yedharma Hetu Prabhawa Hetum Teten Tatagato Hayaba Tekensayo Nidodae Wamari Bajas Ramanaya. Y eso se canta generalmente como un mantra. Se canta Om Yedharma Hetu Prabhawa Hetum Teten Tatagato Hayaba Tekensayo Nidodae Wamari Bajas Ramanaya Swaha. Pero de vuelta no tiene nada de mágico o de simple o de devocional, es simplemente decir, yo sigo la enseñanza del Tathagata para intentar comprender el origen y la sensación de todos los fenómenos. A ver. Está complicado el tema del volumen. A ver, yo lo subo un poquito acá. Y ahora ¿sí mejor? Excelente. Bueno, igual recuerden que todo esto se graba, así que si se pierde una parte después lo pueden volver a ver. Volviendo a lo que les contaba de lo que todos los budistas creen y no creen. Antes de poder seguir adelante, tengo que hacerles muy rápido una mini introducción a cuáles son los tipos de budismos, ¿no? El budismo más... ahora, por suerte, en todo Occidente está lleno de budismo, y eso es algo muy bueno. Y hay muchos budismos occidentales, y eso también es algo muy bueno, que antes generalmente no había tanto. Y el primer budismo que generalmente la gente se encuentra va a ser o del tipo del Mahayana o del tipo del Theravada. Y yo quiero hacer una súper introducción rapidísima a estos tres tipos de budismo. No es una introducción, por favor, no me citen en la facultad con esto, pero es una introducción rápida y salvaje para que ustedes puedan tener una idea. Si les interesa un tipo de budismo particular, ¿qué se pueden esperar? El budismo uno de los budismos más antiguos que hay y más clásicos es el budismo Theravada. El budismo Theravada es el budismo que impera en el sudeste de Asia, en la zona de Myanmar, la zona de Tailandia, la zona de Ceilán. Es un budismo que hasta hace poco se considera el más cercano a la época del Buda. Últimamente salieron varios textos que ponen en duda eso, pero sigue siendo un budismo bastante clásico. Y en este budismo el énfasis está puesto en una meditación bastante focalizada, en el cual uno trabaja analizando diferentes factores. Son factores mentales, factores emocionales, y es probablemente el tipo de budismo que más clásicamente se engloba con la imagen que uno tiene de un monje budista, con una túnica azafrán, y los tipos de meditación también son los más parecidos a los que uno se imagina cuando dice meditación, ¿no? Una de las cuestiones que pasa con el budismo Theravada es que últimamente, por quizás la falta de, podríamos decir, la falta de barroco en el budismo Theravada, muchas veces no es dado el respeto que realmente tiene. Pero es un budismo muy interesante, es el primer budismo quizás históricamente,
y es un budismo que hace mucho énfasis en la meditación pura y en el estudio de los textos budistas para intentar comprenderlo dentro de un contexto psicológico filosófico. Es el budismo menos sobrenatural o menos extraño que uno puede encontrar, y en muchos casos se parece a los sistemas de meditación occidentales, salvando las distancias que siempre mantienen estas cosas que yo había dicho, ¿no? La impermanencia, el sufrimiento, el no yo y obviamente el nirvana. Luego viene el budismo más inclasificable, que es el Mahayana, que va desde el monje zen que se sienta frente a una pared y medita, hasta los sistemas tántricos y el budismo más devocional. En el mismo Japón, las dos escuelas Mahayana más importantes son el Zen, que todo el mundo habrá visto alguna vez una película de un libro Zen, que tiene que hacer énfasis en la meditación, en las artes, en la caligrafía, y el amitismo, que es una escuela totalmente devocional, en la cual la práctica principal consiste en repetir devotamente el nombre de un Buda para que nos venga y nos salve, porque nosotros no nos podemos salvar por nuestros propios medios. Lo interesante de esto es que estas dos prácticas son totalmente diferentes. Si uno las ve, en uno deja todo estudio y se concentra en meditar, y en el otro a uno le reza a un Buda para que lo salve, un bodhisattva estrictamente. Lo interesante es que en realidad los dos tienen la misma base teórica y los dos siguen coincidiendo, pero tiene muchísimas variaciones en Mahayana. Mahayana va desde Ken Wilber, que se considera que él mismo se considera un escritor Mahayana, hasta, por ejemplo, la Nichiren Goichi, la escuela de Nichiren, o desde el Chan chino hasta las escuelas pro-confucianistas más legalistas, ¿no? Es muy amplio, por eso es muy difícil decir una característica particular. Quizás lo más enfático que tiene es la idea de que el nirvana no puede ser buscado de forma individual, o está mal ser buscado de forma individual. Y intentar dar una vuelta de tuerca sobre el primer budismo, que lo ve medio seco, por así decirlo, medio anticuado, y hacerlo un poco más laico y más aproximable a todos. Y luego tenemos el Vajrayana, que es la escuela más esotérica y más chamánica de todo el budismo, en la cual lo que se busca es el avanzar rápidamente dentro del camino Mahayana, es un subgrupo del Mahayana, mediante la práctica de deidades meditativas, de yoga físicos, mediante la práctica de rituales. Y es el más barroco y rococó de todos los estilos, ¿no? Es el más claramente chamánico. Y es el que, si uno ve una práctica, es el que más lejano está por ahí de lo que uno espera que sea la meditación. Con tambores, con visualizaciones, con yoga físicos, con respiraciones. Engloba un montón de cuestiones y las unifica en un camino que considera que es más rápido, el Vajrayana considera que es más rápido, obviamente, no el resto del budismo, que el Theravada y el Mahayana. Entonces, generalmente la gente tiende a gravitar por su gusto o su percepción personal de qué es lo más, cómo debería ser la práctica. La gente que es más seria, por ahí que tiene más una imagen de meditación como alguien que se queda quieto y estudia, va a gravitar al Theravada. La gente del Mahayana es la mayor parte, porque numéricamente es el mayor grupo, y va desde el monje zen que se sienta frente a una pared y lo único que hace es meditar, hasta devotos que se postran y piden que por favor los rescate un Buda celestial. Y en el Vajrayana van generalmente todos los que les gustan la parte de cosmología, las deidades, los rituales, el yoga físico, ¿no? Las respiraciones. Por favor, no asuman que la parte del tantra, que eso es lamentablemente bastante común acá, es básicamente una cuestión puramente sexual. No tiene mucho que ver con eso, aunque lamentablemente es como ha sido famosamente conocido. Estos tres estilos, sin embargo, comparten todos básicamente las dos cosas. En primer lugar, mantienen las cuatro nobles verdades, que es una reformulación de lo que habíamos dicho antes, que quizás es la más antigua, que tiene que ver con cuatro postulados del Buda. El Buda postuló en su primer discurso que la existencia está surcada por el sufrimiento, como habíamos hablado, que el sufrimiento surge por el apego o la aversión a situaciones. Esto es cuando yo, sabiendo que hay una situación, me apego o me alejo de ella. Y
La tercera y cuarta verdad es que existe un sufrimiento, un fin de sufrimiento que es el nirvana, y el fin del sufrimiento es un sendero que él llama el noble sendero óctuple. Y estas son las 8 prácticas básicas que todo budismo tiene. Las puede tener explícitamente en prácticas, decir, bueno, vamos a hacer la práctica de recta atención, la recta doblar. Las puede tener tácitamente, incluidas dentro de textos de ética más grandes, pero todo budismo de alguna forma tiene estas 8 prácticas que se agrupan en 3 grandes grupos. El primer gran grupo es el grupo ético. Todo el budismo, por más que uno lo piense que es una cosa de meditación solamente, es básicamente un conjunto de meditación, de la sabiduría que nos libera y de la ética que nos permite estabilizar la meditación. Generalmente se explica primero la ética. La ética tiene 3 pasos, tiene lo que considera el hablar correcto. Yo lo puse ahí dentro del texto, básicamente es no chismorrear, no atacar a la gente. Las acciones correctas. Después, perdón, ahí puse. Y después el modo de vida correcto. Hay muchas definiciones de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Lo importante acá no es tanto ponerse en los detalles, sino pensar que en el budismo cualquier modo de vida, cualquier forma de acción tiene que ver más con el concentrarse y no preocuparse tanto en la vida diaria, sino por concentrarse en la mente uno y en la liberación. Entonces, la forma correcta de vida, el habla correcta, el trabajo correcto, las acciones correctas, tienden a traer esta paz o esta estabilidad mínima que necesitamos para poder meditar. Si uno, por ejemplo, naciera en el medio de Liberia, en una guerra civil, o fuera una persona que se la pasa, no sé, por ejemplo, en talk shows peleándose con la gente, es difícil que uno pueda realmente cultivar un poco la mente. Por lo cual, si bien hay varias definiciones de qué es lo que es correcto e incorrecto, todas tienden a generar una persona que es tranquila, amable y no conflictiva. Luego viene la parte de meditación, ¿no? Esto que parece que es la parte principal del budismo, en realidad es un tercio del budismo. La parte de meditación la podemos dividir en básicamente 3 también. El esfuerzo correcto, y esta es una de las cuestiones que es principal. Cuando la gente muchas veces quiere aprender meditación, se imaginan que meditar es cualquier cosa que hagan mientras digan que es meditar. No, hay un montón de formas que uno puede meditar mal y un montón de técnicas o prácticas que uno puede hacer que no dan el resultado correcto. Luego, el segundo es la conciencia del momento correcta, el estar concentrado en el momento de forma correcta, estar acá y no estar, como se dice, en el aquí y ahora. Si bien el aquí y ahora en el budismo no existe, pero es una idea que puede ser útil. El estar concentrado en este momento correcto ayuda a poder liberarse del sufrimiento. Y luego, cuando uno se pone a meditar formalmente en algo, mantener un nivel de concentración adecuado. Que esto es extraño, uno pensaría que la concentración adecuada es la mejor, ¿no? La más fuerte, pero en realidad la más útil de las concentraciones es como andar en bicicleta. Es algo que es ni muy tenso ni muy débil. Y luego viene la parte de sabiduría. La sabiduría tiene que ver, por un lado, con la intención correcta. Básicamente, la forma en que uno puede pensar y buscar la iluminación para qué. Y la comprensión correcta de lo que le surge. Es decir, uno va a conocer y va a estudiar y va a tener diferentes experiencias. La forma en que uno pueda acceder a esa sabiduría que se le presenta todos los días, que es la sabiduría básica del mundo, va a permitir que uno se acerque más o menos rápido a la iluminación. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es que con estas 8 prácticas y básicamente con las 4 nobles verdades y las 4 marcas de existencia, todos los budistas estamos más o menos de acuerdo. Yo iba en realidad a leer 2 cosas más, pero me parece que son cuestiones un poquito más
elaboradas de este tipo de cuestiones que me parece que es mejor que las pueden leer. Y lo que les quería comentar era, para cerrar una idea general de lo que es el budismo, explicar muy básicamente una técnica de meditación súper simple, como para que todos se puedan ir con algo más o menos cerrado. Y después, si tienen interés, seguimos hablando del resto. Lo principal que uno tiene que hacer cuando empieza la meditación es sentarse bien. Y esto es dificilísimo. Lo principal que uno tiene que hacer cuando uno se sienta bien es tener la espalda derecha. La postura perfecta o la postura ideal es la llamada postura de Vairochana, que yo la puse dentro del texto, que está definida por 7 puntos. La espalda tiene que estar derecha, las piernas tienen que estar cruzadas en la postura del loto o del medio loto, pero en muchos casos es difícil cuando uno empieza a practicar hacer estas posturas. Para lo cual, lo que se aconseja es, si al principio cuesta un poco sentarse y meditar, si cuesta mucho mantener la espalda derecha, apoyarse contra una silla de respaldo duro. Cuando van avanzando un poco en su práctica, pueden empezar a sentarse en el borde de la silla, de forma que tengan que hacer un pequeño equilibrio. Y luego, lo que tendrían que hacer es intentar de a poquito sentarse con las piernas cruzadas al estilo indio, para que las mismas rodillas vayan cayendo muy lentamente en la posición correcta. ¿Cómo se consigue la elongación para llegar al loto? Miren que yo con esta pinta, la gente que practica conmigo sabe que lo puede hacer sin problema. Hay dos partes. Por un lado, es todo ejercicio de yoga, de elongación, obviamente ayuda. Pero el ejercicio básico es sentarse a meditar. No hay mucha vuelta más que eso. El hecho de estar sentado y el hecho de estar concentrado hace que uno básicamente se empiece a soltar y las rodillas mismas por el peso vayan cayendo y vayan llegando a la postura más natural. Hay una historia de esto que yo la cuento siempre para ilustrar, que es muy graciosa, que es que cuando Milarepa, el gran santo tibetano, estaba a punto de morir, su alumno Gampopa le venía preguntando cómo hizo para iluminarse. Entonces le decía, cuéntame el secreto. Y Milarepa decía, te expliqué todo. No hay cosa que yo no te haya explicado. Yo te enseño las posturas, te enseño las prácticas, te enseño las ideas. Y sin embargo Gampopa decía, pero enséñame, dígame el secreto. Entonces Milarepa dice, bueno, ok, te voy a enseñar el secreto. Se agarró y se bajó el pantalón y le dijo, hasta que tu cola esté tan plana como la mía, no te muevas de meditar. Y en muchos casos, lamentablemente a veces pasa esto, ¿no? Uno por ahí busca mucha técnica o muchas instrucciones, pero en realidad la base de la postura es sentarse. No hay otra forma de generarla. Entonces, una de las cosas, la primera meditación que uno conviene que haga es una meditación guiada. Las meditaciones guiadas, obviamente, uno no las hace, sino que son básicamente guiadas por otras personas. Nosotros tenemos una meditación guiada que generalmente aconsejamos usar, que la tengo puesta yo les voy a pasar, en el canal de YouTube, justamente a fin de que todos los que empiezan puedan empezar con esta meditación. Esta es una meditación de relajación, no es tanto una meditación en sí, sino es más una técnica de relajación. Pero muchas veces, lo primero que le pasa a uno, lo primero que tiene que empezar a practicar es simplemente la relajación física, ¿no? Una vez que uno puede hacer la relajación física, yo acá la estoy poniendo en el sitio. Una vez que uno puede empezar con la relajación física, lo primero que uno generalmente practica es shamatha. Y shamatha, o shine en tibetano, es la primera de las meditaciones yógicas que uno tiene que hacer, y es una meditación que es común a todas las culturas de todo el mundo. La idea de esto es poder concentrarse y llegar al nivel de uno tener la atención fija en un solo punto. Y esto es difícil, y esto tiene que ver con nuestra vida, especialmente nuestra vida en ciudad. Es muy complejo porque estamos bombardeados por información. Y la información, aunque ustedes no lo crean, es una especie de depredador, y lo que come la información es nuestra atención. Cuando uno ve un programa llamativo, cuando uno
está en alguna situación en la cual tiene que estar pensando en diferentes cosas y se distrae, lo que se nos consume es la atención, es la capacidad de enfocarnos en un punto. Y esto es lo primero que hay que reclamar para poder llevarlo a las cosas realmente importantes. Y es muy difícil, yo les digo, yo vivo en la ciudad y es muy difícil en la ciudad, especialmente, porque uno está bombardeado por una serie de estímulos que requieren la atención constante. Carteles, información, nos inundan de información, nos llenan de datos que por ahí no afectan a nuestra vida y perdemos la posibilidad consciente de poner la atención en alguna cuestión. Y de esa forma nos atamos a situaciones que realmente por ahí no nos interesan. Discusiones políticas, discusiones de chimentos, cosas que realmente no tienen... Si nosotros lo pensáramos fríamente no nos engancharíamos. Pero como nos saltan, se nos aparecen en la atención, nos concentramos en ella. Entonces, para poder desviarnos, para poder llenar la atención, bueno, ahí justamente ella decía, una vela es una forma, no importa el objeto tanto que uno utilice, sino importa que uno elija un objeto y lo focalice a fin de poder mantener la atención fija en él. Este es el primer ejercicio meditativo, es común a todas las tradiciones del mundo y es quizás el más útil. Para ello hay múltiples imágenes meditativas. Mi consejo es que ustedes elijan una y no tiene que ser ni siquiera budista. Por ejemplo, en nuestro sistema de la Shakya utilizamos una flor azul por un tema simbólico que después se ve dentro de la Shakya, pero no tiene importancia. Pueden usar el Buda, pueden usar un Buda particular, pueden utilizar un Buda genérico, el primero que encuentran. Pueden utilizar una estatua, pueden utilizar una vela en una habitación semioscura, pueden utilizar un espejo, pueden utilizar cualquier objeto mientras no sea demasiado brillante como para que les lastime los ojos. Y lo principal que uno tiene que practicar al principio es algo muy, muy, muy simple, que es mantenerse mirándolo. Y no es nada más esotérico que eso. No es hay que analizarlo, no hay que meterse entre el objeto, no hay que enfocarse y dejar que suba energía, nada más que mirarlo. Y van a ver, háganme caso, prueben los 5 minutos, lo difícil que es mantener la atención en algo de forma constante. Ahí vamos a empezar a tener pensamientos, vamos a empezar a tener movimientos en el cuerpo, vamos a querer irnos, nos vamos a sentir como boludos. Eso, bueno, en mi caso es normal, pero a ustedes también les va a pasar decir qué estoy haciendo con esto. Y lo importante de esto es que uno va a ver cómo la mente en sí tiene un movimiento constante, tiene un movimiento que nos quiere sacar y en realidad constantemente nos saca de una cuestión y nos pasa a otra, de una cuestión y nos pasa a otra. Y somos presas y somos prisioneros de estos depredadores de la atención que nos van llevando y nos van arrastrando en la vida como si fueran una especie de río. Esto que suena terrible, en realidad nos pasa todos los días. Esto es lo que nosotros llamamos vida, ¿no? El ser golpeados por el río del karma de un lado para otro e ir rebotando ping, ping, ping como pelotas de pinball. Frente a eso, podemos al principio poner una resistencia anclándonos en un foco. Y esta es la práctica más básica y más útil que ustedes pueden tener, porque les va a mostrar todo el ruido mental que uno tiene. Y cuando uno dice, yo tengo una persona de voluntad, yo soy una persona decidida, esto les va a mostrar cuán poco vale la voluntad de cada uno frente al resto de la mente. Ustedes dicen, me voy a concentrar 5 minutos en este Buda, y a los 2 segundos van a tener un pensamiento. Lo que tenemos que hacer cuando sentimos que estamos con ese pensamiento es volvernos a enfocar, no enojarnos, no presionarnos. Y por supuesto, al enfocarnos de vuelta vamos a decir, ¿cómo se nos pasó? Ahora tengo que enfocarme en serio, ese es otro pensamiento. Y es constante. El truco de esta meditación es intentar que la mente se agote por simple tironearlo. Va a llegar un momento en el cual, por el simple agotamiento que tengamos, los pensamientos van a surgir de a poquito, cada vez menos. Pero esta experiencia lo que les va a mostrar es los 3 sellos de existencia, pero por lo menos el primero, el de impermanencia. Van a ver lo impermanente que son los estados mentales y lo impermanente que son las cosas que nosotros decimos que son permanentes, como nuestra voluntad o nuestra concentración. Son cosas que pasan en un chisporroteo. Por eso esta es la primera meditación que a mí me gustaría dejarles.
Y luego una mini introducción hacia la segunda parte, que es la de Latón o Vipassana, que es súper compleja, es una meditación también muy larga, pero lo único que yo les quiero dejar como práctica para empezar, y después nosotros la podemos seguir, es el hecho de intentar reconocerse cuando uno está pensando. Y hay un punto en que uno piensa y hay un punto en que uno deja el pensamiento, que es dificilísimo de explicar porque es una sensación y es una forma de cognición. Es como intentar explicarle a alguien cómo andar en bicicleta. ¿Nunca les pasó de explicarle a un chico cómo andar en bicicleta? Bueno, subís, pedaleás e intentás no caerte, básicamente, ¿no? O sea, mantener el equilibrio. Pero ¿cómo se dice mantener el equilibrio? ¿Cómo está la sensación de equilibrio? Es dificilísimo. La misma forma, es complicado explicar cómo hace Vipassana. Lo que uno hace es simplemente se sienta y en vez de focalizar la atención en un objeto externo, de vuelta una vela, ustedes lo que ustedes quieran, la focaliza dentro de sus propios pensamientos. Y cuando uno empieza a pensar, tengo que pensar en los pensamientos, uno aplica la etiqueta pensando. Y deja de pensar, intenta dejar de pensar en eso. Cuando uno se encuentra diciendo, che, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pensando. Cuando uno dice, pero esto no tiene sentido, pensando. Pensando, 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 pensando. E intentar dejar que los pensamientos en cuanto surjan, los reconozcamos como pensamientos. ¿Y esto cuál es la idea básica de esto? La idea es que los pensamientos, las sensaciones, surgen como en los sueños en base a pequeñas semillas de conciencia y de pensamientos que surgen en nuestra mente de forma constante. Y compiten por la atención que nosotros tenemos. Así, si por ejemplo estamos sentados un día y nos duele la panza en el subte, probablemente pensemos que nos duele la panza. Pero si viene una persona que tiene pinta de violenta y se pone a gritar al lado nuestra sensación de la panza va a estar totalmente tomada, cooptada nuestra atención por la persona que está gritando y que nos da miedo. Pero no desaparece, sino que es algo que modifica también la misma sensación. Si por ahí hubiéramos estado totalmente relajados y divirtiéndonos cuando aparece esta persona, hubiéramos podido reaccionar de otra forma. Por ahí no con miedo, por ahí nos hubiéramos reído, por ahí lo hubiéramos sonreído, por ahí hubiéramos hecho algo diferente. Y nosotros generalmente estamos acostumbrados a prestarle atención a la primera o la más importante de los estímulos. Al dejar que el estímulo surja y dejarlo de lado en lo mejor que podamos, lo que nos vamos a dar cuenta es que hay pensamientos, por así decirlo, de gran consumo de atención y pensamientos de menor consumo de atención. En términos de la vida Dharma, pensamientos con una impronta kármica más fuerte y pensamientos más débiles. Pero básicamente lo que nos va a permitir es darnos cuenta que por abajo de nuestra corriente mental visible existe otra corriente mental, existen múltiples corrientes mentales que funcionan de forma casi autónoma y que modifican nuestro día a día. Cuanto más podamos dejar que esas corrientes fluyan sin prestarles atención, más abajo vamos a poder ir en nuestra investigación. Más lentamente vamos a poder percibir el pensamiento y más sutil va a ser nuestra percepción de nuestro propio proceso mental. Esto obviamente es súper complejo, no es algo que y lo acabo de resumir en 5 minutos. Mi maestro debe estar en algún lugar preparando un hacha para pegarme por esto que hice, pero me gustaría que ustedes se vayan por lo menos con estas dos cuestiones, súper simples. Esto no es ni Shamatha ni Vipassana en el buen sentido, pero aquellos que quieren aprender a ser budistas pueden tener una idea de esto, cómo se hace. En muchos casos la meditación es algo totalmente privado. Aunque uno va, cuando por ejemplo nosotros hacemos generalmente todas las semanas una reunión, yo explico la meditación, nos ponemos a meditar. La meditación es algo privado. Es muy difícil, si uno con los años aprende a ver cuando alguien está meditando mejor o peor, sigue siendo algo muy privado. Por ahí alguien tiene la posibilidad de poner la cara, lo que yo llamo la cara de maestro, de maestro iluminado, que es... Y esa cara, uno lo ve y dice, pero está pasando re bien el pibe. Y en realidad por ahí está pensando, ¿cuánto falta para que este chabón termine de hablar? Por favor. Y sin embargo, aprender a poner la cara es muy difícil conocer el proceso mental de otra persona. Entonces, mi consejo es que empiecen, si pueden, empiecen hoy, ya empezaron a experimentar estas tres cosas simples que les dije de meditación.
Primero sentarse e intentar quedarse en una postura relajada lo más posible. Luego, cuando ustedes puedan relajarse en la postura, empiecen a hacerlo más o menos de 5 a 10 minutos, no se pasen de eso para que no se duele el cuerpo. Busquen un objeto de meditación. Mi consejo, ustedes que ya que estamos hablando de budismo, ¿no? Mi consejo es que utilicen una imagen del Buda. Yo, por ejemplo, subí una al sitio, pero no la incluí, perdón, en el libro. Yo voy ahora, miren que ahora les copio una imagen que yo uso generalmente, que es muy simple, que es esta. Perdón, ahí está. Ahí la dejé en el chat. Esta es una imagen recontra simple y que no tienen que preocuparse demasiados detalles, sino simplemente mirarla. Una vez que uno se acostumbra a ver esa, va a empezar a sentir cómo la mente se mueve, va a empezar a sentir cómo surgen los pensamientos. Esa es la experiencia, y uno generalmente lo primero que va a decir es, en realidad estoy cada vez peor, porque antes yo me podía concentrar más y de repente ya no me puedo concentrar. Es todo un desastre, ¿no? Mi mente se mueve, yo tengo un pensamiento claro, pero ahora me doy cuenta que no. Eso no es algo que está empeorando, en realidad es que uno se está dando cuenta de lo mal que está normalmente. Entonces cuando sientan eso, perseveran, la mente sola se asienta, y con el paso del tiempo uno va a poder empezar a conseguir un estado en el cual el pensamiento es menos violento, se pone más claro. Es como, siempre la metáfora es como el agua de un estanque, que cuando se queda quieta y empieza a aclararse. Y con eso van a poder empezar a aplicar la segunda parte que esté pensando. Al principio yo no aconsejo hacer el latón o el vipassana, porque uno piensa todo el tiempo, entonces uno tiene que seguir pensando. Consigan algo de primero de relax con el video que les pasé, luego consigan algo de concentración con el Shamatha, y cuando puedan hacer 5 o 10 minutos de Shamatha con una relativa tranquilidad, empiecen a hacer el Vipassana. Con estas 3 prácticas súper simples, ustedes tienen para practicar ya un par de semanas, si no meses, ¿no? Hasta que uno consiga un buen estado. Y esto es quizás lo primero que uno puede aprender a ser budista, porque recordemos, la idea básica del budismo es aprender a ver cómo son las cosas, y especialmente uno aprender a estudiar su propia mente. Uno tener la valentía de ver la mente de uno como lo que es, en mi caso algo desastroso. Pero también la fuente de todas las experiencias bellas y experiencias placenteras de nuestra vida. Entonces, a fin de hacer eso, es útil empezar a conocerla con prácticas muy simples. Luego, si resulta que esto les sirvió y les pareció informativo, pueden proseguir a prácticas más complejas. Esto no solamente en nuestro centro, está ahora lleno de centros de meditación, y nosotros tenemos aparte montones de videos si les interesan, y si no, hay muchos estilos de meditación, todos son muy buenos y son muy útiles para conocerse. Y por ahí se dan cuenta que en realidad esto no les gusta. Y bueno, en cualquier caso piensen lo que no van a perder mucho tiempo, y me putearán un poquito más. Serán un par de personas más que me puten, pero no van a ser las primeras ni las últimas. Esto es básicamente la base de aprender a ser budista. Yo creo que es esto por favor no lo tomen como que sea una verdad absoluta, no hay verdades absolutas en el budismo, pero esto yo creo que es la base de uno aprender a hacer el budismo. Tener cuatro cosas en la mente: la impermanencia, el sufrimiento y la definición del sufrimiento, ¿no? El tema de la no existencia del yo y el tema de que hay algo diferente a eso. Estas son las 4 formas las 4 sellos del Dharma. Y después, aprender a relajarse, aprender a concentrarse, y luego, concentrados y relajados al mismo tiempo, unir eso para poder empezar a explorar la mente. Con estas 3 cosas, con estas 3 prácticas y con los 4 sellos del Dharma, ustedes pueden ser budistas. Es así de simple. Después hay ceremonias puntuales en las que se les da un nombre que es muy lindo, un nombre tibetano, o un nombre en sánscrito, son la preferencia de la persona, pero en realidad eso es una cuestión social. Uno puede ser budista sin haber nunca tomado formalmente el refugio, y no puede ser el súper iniciado ultra budista, me saco la foto con el Dalai Lama y le invito a comer un asado, pero
no ser un buen budista porque uno realmente no investiga esto. Y por favor recuerden que esto es básicamente una investigación, no es un dogma, no es algo que yo les digo, no existe el yo y ustedes tienen que decir sí o no son budistas. Tiene que ser una exploración suya y mía, de cada uno. Si uno realmente encuentra que no existe, uno tiene que tener el valor como budista de decir, ok, no existe. Y si uno encuentra que existe, y existe posta, uno tiene que decir, ok, existe por esto. Y entonces, esta es la idea que el budismo va a cambiar para poder acomodarse esto. Yo, para cerrar esto y ya para pasar a la parte de preguntas, les quería dejar una sola cuestión que dijo el Dalai Lama. Que el Dalai Lama, ustedes saben, es un maestro budista tibetano. Y todos los budistas tibetanos tienen la cuestión de una cosmología con un monte cósmico y las deidades y los yakshas, que es una especie de goblins que ven. Y entonces es muy fácil pegarles desde un punto de vista occidental porque uno dice, bueno, pero mira las boludeces que creen. Y lo agarraron y vino no me acuerdo quién, vino un periodista y le dijo, pero si vos, si te llegan a mostrar que la reencarnación no existe, ¿vos qué haces como budista? Y el Dalai Lama le dijo muy claramente, bueno, si no existe, yo lo cambio. No hay problema, si realmente me puedes probar que no existe, está fantástico. El budismo, y eso es algo que es fantástico del budismo, se adapta a la situación que sea, porque es una búsqueda de la verdad, digamos, ¿no? Eso es lo que se busca. La sabiduría del conocimiento. Si nos damos cuenta que algo en lo que creemos no es verdad, tenemos que tener la posibilidad de darnos cuenta de eso. Y si en realidad nos damos cuenta que lo que nosotros asumimos es mentira, también tenemos que tener, que es más difícil, ¿no? Tener la posibilidad de poder dejarlo de lado. Bueno, gente, básicamente esto es lo que yo quería hablarles hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo la paciencia que me han tenido. Ya la próxima vez lo hago directamente por acá. Ha sido, la verdad me ha superado la gente que ha venido. De vuelta, muchas gracias a todos. Y si les parece, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a una cuestión, yo ya a partir de ahora, quien quiera desconectarse, no hay problema, yo, bueno, tampoco había problema antes, ¿no? Pero yo me quedo a responder todas las preguntas que sean necesarias. Lo que sí les pido, vamos a hacer de una pregunta a cada uno, así, sí, esperen si alguien tiene otra pregunta, yo voy respondiendo a uno para que todos tengan una cierta chance. De vuelta a todos, si nos veo, muchas gracias. Sarvamangalam. A ver, a ver, a ver, Silvia, a ver, yo te voy a contar. Silvia Parotti, ¿dónde estás? ¿No te llegó el mail, Silvia? Yo mandé a todos el aprendiendo a ser budista. Muchas gracias a todos por todas las cosas, por todos los elogios. Lo que sí les comento los lugares. Nosotros tenemos varios lugares. Tenemos, bueno, acá hay gente del grupo de estudio de Esquel. Ahora tenemos un grupo de práctica en Mar del Plata, otro en el Bolsón. Acá está Caro de Mendoza. Tenemos una gente en Rosario y ya estamos saliendo nuevo en Resistencia. Y yo tengo que viajar a Tucumán ahora dentro de un par de meses para dar una serie de congresos, así que probablemente ya hay un par de personas ahí que están interesadas. Después de eso, nosotros tenemos los diferentes sitios que tenemos acá en Buenos Aires. Silvia, te lo acabo de pasar por Skype. Si te fijas en Skype, tenés un mensajito mío que tenés dice módulo aprendiendo a ser budista. Hacé doble clic en mi cosa. En Tucumán vamos a estar con la gente de Alada en la universidad. Como decía, soy malísimo como académico, pero lamentablemente soy el único que hay. Entonces, terminando los congresos de budismo tibetano yo. Así que vamos a estar en la universidad en octubre. Y también me invitaron un par de personas que tienen que hacer budismo a dar unas charlas. Así que todo el que tenga ganas está más que bienvenido. Después, nuestra página general es la de www.sakia.com.ar, ¿no? Yo la voy a poner acá. Ahí tienen todas las actividades generales. Y tenemos el blog del Buda en la Yerba. Y tenemos el grupo de Facebook y 10, 20 cosas. Como hacemos en general, ponemos videos, todos los videos que tengamos, ¿no? Para hacer todos los videos en general que tengamos de prácticas, los subimos.
estoy subiendo mucho material en general. El grupo de Facebook, yo lo que esperen que les paso el grupo de Facebook. También tenemos, bueno, estos encuentros. La idea es que yo voy a hacer yo tengo generalmente un día por mes que aviso que vamos a hacer preguntas y respuestas solamente, a fin de que todos los que tengan dudas de esto o de cualquier otra cosa puedan sacárselas. Silvia, las prácticas en general no se hacen en algún momento particular del día. Cuando tengas tiempo, este tipo de prácticas, mi consejo es a la noche cuando está más relajado. Mariano, la práctica nosotros tenemos en Capital tenemos 2 lugares principales y nos están invitando a varios más. El lugar principal que tenemos es Walfin 829. Acá este sábado, no, el otro sábado vamos a dar una charla, una enseñanza sobre un texto muy importante de entrenamiento mental que se llama Partiendo de los 4 apegos, de Sachen Kungen Rinpo, un maestro del siglo XIII y XIV, muy interesante. Y después tenemos otro en Belgrano, en Arcos 2439, donde vamos a dar una transmisión de Amitayus y las tierras puras, ¿no? De cualquier forma, eso en sakia.com.ar, ahí están todas las direcciones de cada evento y en el grupo también están cada vez que lo hacemos. Y otra vez, por ejemplo, hicimos un lugar de flores que nos invitaron, ahora nos invitaron a otro lugar más para dar charlas. Eduardo, la idea es que yo voy a hacer un tema general de este grupo de estudio una vez por mes, por lo menos por Facebook, por Skype. Bueno, ahora en realidad por Ustream me parece. Y la idea es que nosotros tengamos en este mes aquellos que les gustó y les pareció, tienen dudas, que lo lean tranquilo y que me avisen, así si hay algunas dudas las evacuamos todos juntos. Lo que les aconsejo, si ustedes tienen ganas de leer también, tenemos una página con bibliografía, bibliografía recomendada, que prometo que no puse, como se llama, les prometo que no puse nada, solamente puse un chivo mío, ¿no? Tenemos ahí para que ustedes bajen textos en castellano, acá está, y tienen también textos recomendados si les interesa conocer de budismo en general. Lo intenté hacer en ese no es una buena lista de budismo tibetano, sino que intenté poner una lista lo más amplia posible, ¿no? De textos. Yo los voy a mantener a todos en el mailing. Y si alguien tiene ganas y tiene tiempo para compartir, tenemos un proyecto que se llama Pema Dharma, porque nuestro maestro es el gurú Pema Wangdak, que básicamente es un proyecto de traducción de textos y de corrección de textos para los que no puedan traducir, en el cual tenemos montones de textos. Yo soy aparte el director de la fundación que mantiene todos los textos de la escuela nuestra, de la escuela Shakya. Entonces todos los textos que estamos haciendo estamos traduciendo de ahí y todo el grupo tiene acceso a todas las traducciones, obviamente. Así que si están interesados, pero eso es más a la gente que ya tiene una idea por hacer una escuela particular, porque obviamente son textos son textos tántricos, ¿no? Aquellos que les interesa una cuestión más general, yo les aconsejo del link que les pasé, hay un texto muy bueno en general, que es el Udana, la palabra del Buda, de una mujer que es una genia en la traducción, que se llama Carmen Dragonetti. Y si quieren una cuestión más general todavía de budismo, es, por ejemplo, tienen Abhidharma, psicología budista de Chogyam Trungpa, ¿no? Que eso es aplicable a absolutamente todo el budismo. Con lo cual, cualquier texto que ustedes tengan ganas, cualquier duda que tengan, ahí les va a servir. Y si pueden leer inglés, bueno, hay todavía muchos mejores textos para consultar. Mariano, el tema de Soka Gakkai. Soka Gakkai es un budismo de estilo devocional mahayana, ¿no? La Soka Gakkai es un sistema bastante devocional y es bien japonés la forma que tienen, ¿no?, de relacionarse, que es muy interesante. Es un sistema bastante políticamente comprometido. Ellos tenían un partido político, la escuela de Nichiren Shoshu. Lo que tiene es que es bastante devocional sobre la figura de Nichiren. Entonces, muchas de las cuestiones que uno tiene acostumbrado por el budismo tibetano, que son las explicaciones, las cosas, ahí están más reemplazados por la devoción, ¿no? Es un tema
es un tema de gustos y de tipo de perfiles, ¿no? Hay gente que necesita el apoyo de una organización y aparte el apoyo de un bodhisattva, y hay gente que dice, che, pero eso no me parece budismo. Sigue siendo budismo, es un budismo, pero es unos ejemplos más extremos, digamos, dentro del espectro budista, ¿no? En cuanto a a su devoción. Hay muchos otros estilos, ¿no? De coso. Sin embargo, sigue siendo un estilo budista y es un estilo budista reconocido y es interesante, digamos. No, no es para nada el tipo de cosas que hago yo, pero bueno, es una cuestión del estilo de cada uno, ¿no? Eduardo, el texto de Abhidharma que yo decía Chogyam Trungpa, si usted abre el lugarcito este del Buda en la yerba, hay un link a donde lo puede adquirir. Se llama Abhidharma, la psicología budista de Chogyam Trungpa. Espere que le paso el título. Está acá. Yo, si espere que le paso también, no lo puedo conseguir. Es un texto muy recomendable. Muy recomendable. Yo puse algo de Abhidharma en el texto que mandé, la verdad que no lo llegamos a ver, pues es bastante más complicado. Pero si usted quiere una aproximación más occidental a la psicología budista, este texto es muy bueno, ¿no? Él tiene otros. Chogyam Trungpa es una persona muy interesante. Hay una película muy buena que se llama Sabiduría Loca. Perdóname, Eduardo. Te decía, sí, hay un video muy interesante y una persona que dio una vuelta bastante novedosa al budismo tibetano, lo occidentalizó bastante y lo hizo muy interesante, con lo cual es muy recomendable ese video. Es una de las mejores introducciones a Abhidharma que hay. Y de un alumno de él, que se llama Reginald Ray, hay dos textos en inglés que son fantásticos, pero no los puse porque quería fuera en castellano. Se llaman Secrets of a Better World y eh, The Indestructible Truth. Son muy buenos esos textos. Si los pueden conseguir, se los súper aconsejo, ¿no? Si no los pueden conseguir, me avisan, si un día están acá en Buenos Aires, se los presto para copiar o para lo que sea, eso no hay problema. Espera un segundito. Acá está. Caro, te acabo de mandar el texto. Gracias, Aline. Sí, la idea es, vamos a seguir haciendo las charlas de este estilo, así que en más o menos 10 15 días seguimos con la próxima charla y en el mes que viene hacemos perdón, gente, yo me quedo acá igual online si quieren, pero voy a bajar como ya que estamos quedando menos, voy a bajar como se llama la comunicación de lo de Ustream, así ya no queda grabado tampoco tantas idas y vueltas y ya después seguimos. Igual yo me quedo online. Solo Mangalam, gracias a todos.